Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso Electrónica 2. Estos son para la parte del curso que estamos viendo, la parte de Electrónica 2. Anteriormente Electrónica 1 ya la habíamos discutido, solamente abarca lo que es la primera unidad. En esta sección voy a tratar de hablar de lo que es el curso de Electrónica 2. De Electrónica 2, si ven el temario, sí está un poquito complejo, entonces déjenlo cambio. Abarca realmente lo que es desde rectificación polifásica, generación de energía eléctrica, sistemas polifásicos, transformación trifásica. De aquí vamos a ver las configuraciones del transformador, rectificación polifásica de conmutación natural o no controlada. Posteriormente lo que es el transistor monounión que vamos a emplear es el UJT. Para la primera unidad, de hecho, es más amplio porque tenemos que ver la configuración transformador, delta estrella, estrella delta y algunas otras topologías como delta serie estrellas, hexafásicos. Bueno, lo vamos a ver más adelante y con cada configuración pues haríamos la parte de rectificación. Posteriormente con el UJT vamos a ver lo que son pulso agudo positivo, pulso agudo negativo, la zona de carga y descarga del capacitor. Esta parte de generación de señales pues realmente es a usar un dispositivo como si fuera un oscilador. Este es puramente analógico, así que está interesante porque lo vamos a calcular desde cero. La idea de usar todo este componente es porque como es puramente analógico es mucho más barato o económico que por ejemplo, un microcontrolador. Por eso aún se sigue empleando en balastros eh, control de motores en corriente directa alterna. Entonces es un dispositivo, a pesar de que pues ya está no decirlo obsoleto, hay otras topologías interesantes, pero se sigue empleando precisamente porque es un diseño muy económico. Posteriormente, para lo que es el tiristor, vamos a ver unos interruptores de estado sólido, en la cual pues vamos a emplear lo que es corriente directa y corriente alterna. Nosotros pues vamos a tratar de hablarlo, solamente abarcaremos estos dos temas, sin embargo les doy la parte de introducción. Posteriormente vamos a ver lo que son los OPAM, y después de los OPAM veríamos lo que son circuitos integrados como temporizadores y osciladores. Básicamente en este tema vamos a ver lo que es 555 y en este caso de OPAM vamos a usar los LM741. Posteriormente ya la parte final del temario pues son circuitos lógicos combinacionales, es decir, vamos a ver compuertas lógicas y algunas eh, álgebra booleana y algunas configuraciones. Posteriormente podemos ver un software por la cual vamos a usar y reducir compuertas lógicas. Es a grandes rasgos lo que vamos a ver en este curso. Bien, antes de continuar con lo que es la parte de rectificación polifásica, se supone que en electrónica 1 debimos haber visto lo que es la parte de señal. Vamos a empezar de esta parte, un poquito de introducción teórica. Sabemos que una tensión de corriente alterna tiene un instante semiciclo positivo y un instante semiciclo negativo. El ciclo es lo que va a durar ese precisamente instante, tanto el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Por lo tanto, una variación completa se conoce como ciclo, si lo vemos aquí en la imagen. Para representar una fuente, pues lo podemos ver de esta manera, tanto en la parte de simulación o en la parte de esquemas eléctricos o electrónicos. Bien, para la forma de corriente sinusoidal, cuando tenemos una carga puramente resistiva, si vemos las señales, tenemos tanto la tensión como corriente, están en fase, parten ambas del origen, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para un esquema de estas características, donde tengo la fuente de suministro en corriente alterna y una carga puramente resistiva, cuando tengo el primer instante semiciclo positivo, hay un consumo de corriente debido a la carga. Si vemos la dirección de corriente está en sentido de las manecillas de reloj, de positivo a negativo. Cuando ocurre el instante negativo, pues la dirección de corriente cambia. Ahora sería en dirección contraria a las manecillas del reloj. Entonces va de menos a más, entonces tomaría este sentido. ¿De acuerdo? Otros conceptos que vamos a estar ocupando es la frecuencia. La frecuencia básicamente es lo que dura un ciclo. Recordemos que un ciclo es el cambio continuo del tanto semiciclo positivo como semiciclo negativo. Eso es lo que es un ciclo. Dos ciclos se refería entonces a dos instantes de cambio. Uno positivo, uno negativo, uno positivo y uno negativo. Por lo tanto, 60 ciclos por segundo pues sería la variación precisamente de 60 ciclos en un instante de un segundo. O igual a lo que es 60 Hz.
Periodo se define como la duración de ese ciclo, ¿de acuerdo? Y para la parte periodo podemos definirlo como 1 entre la frecuencia. Entonces aquí tenemos que la frecuencia es 1 entre el periodo. Por ejemplo, si nosotros sabemos que la señal de corriente alterna que tenemos en nuestros hogares es 120 volts en tensión eficaz con una frecuencia de 60 Hz. Por lo tanto, 60 Hz si lo dividimos 1 entre 60 tendríamos un periodo aproximadamente de 16.66 milisegundos. ¿De acuerdo? Bien. Otros conceptos, amplitud y valor de pico a pico. Esto ya lo habíamos visto en electrónico 1, pero lo retomamos. Tengo del origen a la parte más alta de la cresta, vendría siendo lo que es valor pico. Si se considera del origen a pico, sería voltaje pico, y si se considera de cresta a cresta, sería voltaje pico a pico, como vemos aquí. Normalmente hay señales de corriente alterna en las cuales también podrían estar sujetas o montadas en un nivel de corriente directa, como lo vemos en esta imagen. Vemos el origen y está montado sobre el nivel de CD, pero aún así tenemos lo que son los instantes de tiempo, voltaje de más alto y voltaje más bajo. Eso es en dado caso que tengamos una fuente de suministro en la cual está montado con nivel de CD. Pero bueno, nuestra ecuación básica de la onda seno pues es esta, lo que es el voltaje máximo, la función seno de alfa, donde alfa puede representarse como la velocidad angular por el tiempo. Igual tenemos esta función, ¿no? Tiempo de alfa con respecto a velocidad angular. La velocidad angular la podemos expresar como 2 veces pi por la frecuencia. Esa es otra ecuación, ¿no? Toda esta parte de la presentación se los voy a pasar, así que estudienlo por favor, al igual que en un libro muy resumido y está muy detallado. Eso lo había sacado el profesor Domingo Almendares. Entonces en ese libro explica a detalle cada uno de estos eh, conceptos que estoy definiendo, antes de entrar a lo que es el tema de rectificación polifásica. Ahora el concepto de fasor. El fasor es un vector rotatorio en el cual se puede proyectar en el eje vertical para representar de manera gráfica, cómo varía de forma sinusoidal. Básicamente, si nos damos cuenta, podemos representar la función seno mediante un fasor. El fasor, pues recordemos, es el vector definido también por un ángulo. Aquí, por ejemplo, para el primer cuadrante, si nos damos cuenta, ocurriría lo que es el medio semiciclo positivo. Como va continuando nuestra función seno, para el siguiente instante del semiciclo positivo, está el segundo cuadrante. Y vemos aquí, por ejemplo, de 0 a 90 grados estaría el primer cuadrante, de 0 a 180 el segundo cuadrante. Para el semiciclo negativo, si observamos, está el tercer semiciclo, y para el último sección, ya el ciclo completo, está el cuarto cuadrante. Obviamente, si vemos, pues las tensiones son negativas para esta sección. Bien, ondas de seno desplazadas. Habíamos visto en figuras anteriores que cuando tanto la tensión y corriente salen del origen, quiere decir que están en fase. No tanto tensión y corriente están partiendo del origen. Pero va a ocurrir ocasiones en que la carga o la fuente de suministro, incluso puede ser por eso, puede ser que están desplazadas las señales. Por lo tanto, la representación de tensión la vemos aquí. Voltaje máximo o voltaje pico por el seno de la velocidad angular con respecto al tiempo más menos el ángulo de desfasamiento. Igual lo podemos representar con respecto a la corriente, donde el ángulo es la posición del fasor. Eso puede estar debido en tiempo. Bien, aquí vamos a detallar un poquito. Cuando aquí en la imagen que tenemos puede ser corriente o tensión, pero aquí tenemos corriente. Tenemos la corriente máxima por la función seno. Si nos damos cuenta, el signo positivo quiere decir que nuestro signo nos está dando la pauta de que la señal está adelantada con respecto al origen. Y aquí del lado derecho, si nos damos cuenta, la corriente está trazada con respecto al origen. Sí sé que está trazada porque está empezando después. Entonces, estas señales realmente se toman a partir con respecto a lo que es la referencia que es 0. Pero hay un pequeño detalle. Las señales también las podemos considerar a partir de una tensión o corriente de referencia. ¿A qué me refiero? Voy a dibujar aquí en la parte de abajo. Supongamos que esta es esta es mi referencia. Es el origen. Y este vendría siendo la representación de tensión. Sabemos que la corriente es un poquito menor, pero es a lo que me voy a referir. Si esta es tensión y yo la considero como mi referencia, podríamos decir entonces que la señal de corriente está adelantada. Aquí entonces la señal de corriente está adelantada con respecto a la tensión.
Eso ocurriría cuando no tengo la referencia de origen cero. Igual podré decir entonces, si yo tomo la corriente como referencia, este vendría siendo mi referencia como corriente, y yo la tomo como referencia, podría decir entonces, y esta es la tensión, esta que acabo de dibujar. Aquí, por ejemplo, si tomo de referencia la corriente y la tensión como mi punto de partida, podremos decir que la tensión está adelantada con respecto a la corriente. Entonces va a depender aquí el análisis, ¿eh? O lo hacemos a partir del origen o lo hacemos a partir de una referencia de tensión o corriente. Vuelvo a repetir, si tenemos lo que es el punto de referencia, el origen cero, recordemos, si está antes, está adelantada y se representa con una parte positiva. Si después del origen parte la señal, quiere decir que está atrasada. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. Normalmente se hace la representación con respecto al origen, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a unos ejercicios de la parte fasorial. Vamos a hacer unos ejercicios con respecto, tengo una función seno, cómo puedo interpretarlo de manera de un fasor. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo dejo. Los espero en la próxima sesión. Hasta pronto. Posiblemente lo vamos a hacer con Excel y también una parte analítica. Hasta pronto.